Vamos con otros temas porque un nuevo foco de tensión se abrió esta semana en Medio Oriente. Irán y Pakistán, dos potencias armamentísticas vecinas, atacaron objetivos específicos a cada lado de sus fronteras, provocando preocupación internacional, por supuesto, sobre un conflicto más amplio en la región. Esta semana, Irán llevó a cabo operaciones militares en tres países distintos, Diana: Siria, Irak y Pakistán. Esto en un contexto de conflictos, además, en varios puntos de la región. Los principales líderes civiles y militares de Pakistán celebran hoy una reunión de emergencia para revisar la tensa situación de seguridad en medio del enfrentamiento del país con el vecino Irán. En la reunión también participarán el poderoso jefe del ejército del país y los jefes de los servicios de inteligencia. Su objetivo es adelantar una amplia revisión de la seguridad nacional tras los incidentes entre ambos países. Para analizar y entender mejor este tema, saludamos a esta hora a Andrés Felipe Pinzón, analista internacional y experto en relaciones internacionales. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Diana, Carla, muy buenos días, y para todos los que nos ven hasta ahora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, Andrés Felipe, lo primero, lo que menos necesitaría ahorita el mundo es otro foco de tensión. Ya hay bastante con lo que está pasando en la Franja de Gaza, también es bastante con lo que está sucediendo en Ucrania, pero este conflicto o este foco de tensión no se puede minimizar porque hay un actor bien importante, Irán. ¿Cuál es el peligro o cuál es lo que llama la atención de Irán en este momento, que además en la última semana este país ha atacado a tres países: a Pakistán, a Irak y bueno, lo pierdo en este momento, pero son tres países. Entonces, ¿qué está pasando con Irán? Claro, bien, usted menciona un elemento que es importante y es lo que representa Irán en Medio Oriente. Irán es una potencia nuclear, bien todos lo conocemos, su programa nuclear ha ido avanzando en los últimos años y por eso es que el foco de tensión está ahí, y hay tanta tensión sobre todo entre Estados Unidos e Israel, que piensan mucho cuáles son las acciones de este Estado. Bien mencionas además que ha atacado a Siria, a Irak y a Pakistán, todo en una semana, y es ahí la preocupación que está, en que una potencia nuclear empiece a hacer estos ataques. Sin embargo, cuando empezamos a analizar un poco el aspecto de por qué está atacando a estos estados en particular, creo que la diferencia está más en que es una tensión de carácter interno. Yo dudo mucho que Irán quiera escalar tensiones dentro de la región, y lo hace más por motivos internos del propio estado, este tipo de ataques. ¿Por qué hay estas tensiones y esta pelea, por decirlo de una manera coloquial, entre Irán y Pakistán? Fíjense que, por ejemplo, la relación entre Irán y Pakistán históricamente es volátil. Históricamente vemos que hay un primer respaldo de Irán y Pakistán cerca de los años 50, y después de la Revolución Islámica del 79 la relación cambia un poco y Pakistán se empieza a ir un poco más hacia el lado de Arabia Saudita. Sin embargo, los motivos de este ataque en particular lo vemos de carácter interno tanto de los dos estados. Cuando uno analiza el discurso de los dirigentes, uno encuentra dos similitudes. La primera, los ataques no son dirigidos al Estado, sino a grupos insurgentes que se localizan en territorio vecino. Y número dos, no hay ciudadanos de ese Estado que hayan sido asesinados en el ataque. Me refiero, Irán no menciona que hay ciudadanos pakistaníes que hayan muerto en sus ataques y viceversa. Los ataques, a mi juicio, se ven un poco más a temas de carácter interno de los dos estados. Vemos un Irán debilitado por la situación que está pasando en Gaza. Vemos un Irán que tiene protestas de manera constante dentro de su territorio y en contra de la teocracia. Vemos que esto ha aumentado en los últimos años de forma exponencial. Y en tercer lugar, y el más importante creo yo, es el atentado terrorista que sufrió Irán a inicios de este año en la conmemoración de la muerte de Soleimani. Y por el lado de Pakistán lo vemos también hacia la crisis política que hubo cerca de mayo, junio del año pasado, que se intentó solventar este año. Entonces vemos dos estados debilitados que necesitan imagen y que sus fuerzas militares han perdido credibilidad. Por eso es que Irán, por ejemplo, no está atacando a Israel. Por eso es que Irán, por ejemplo, no está atacando a Estados Unidos, sino que busca un objetivo que le represente menos riesgo a la hora de atacar y a la hora de las consecuencias de las mismas.
Es lo que han dicho muchos analistas, Andrés Felipe, coinciden con eso, que quizás Irán quiere mostrarse como algo más amenazante con un país que podría llegar a dominar, o sea, con un país menor y no, por ejemplo, lo que la gente esperaba, que interviniera en el conflicto que hay en este momento en Gaza. Por eso prefiere como no ahondar en conflictos mayores. Pero también nos preguntamos, Irán y Pakistán son países absolutamente lejanos, quizás están en un problema muy centrado en sus territorios, pero ¿cómo puede este conflicto quizás afectar a los conflictos que ya están andando en este momento? Nos referimos a Gaza, a Ucrania, todo eso, porque la verdad es que no hay ningún conflicto que le sea diferente al resto del mundo. Claro que sí, digamos, lo primero que yo haría mención es ¿por qué Pakistán? Pakistán, la última tensión que tuvo a nivel geopolítico fue con India en 2019, en donde se quedaron simplemente en un ataque de ambas partes y medió en ese momento Mike Pompeo, que era secretario de Estado de los Estados Unidos. Pero ¿qué consecuencias puede tener? Irán, sobre todo en su amplia mayoría, opera en Medio Oriente con ejércitos proxy. Los ejércitos proxy, para todas las personas que nos están viendo en pantalla en este momento, son ejércitos que son apoyados por Irán, pero no representan al Estado iraní. Lo hemos visto con Hezbollah, lo hemos visto con Hamas y lo hemos visto con otros grupos insurgentes que están presentes en la frontera entre Irán y Pakistán. Yo no creo que repercuta de forma importante en la situación en Gaza, que por lo menos hasta hace un par de días había tenido ciertos acuerdos ya conseguidos en temas de personas que habían sido privadas de su libertad, pero sí creo que va a avivar un poco más las tensiones que han tenido en este momento en Medio Oriente. Creo que puede ser uno de los puntos determinantes a analizar y creo que vamos a tener que ver más adelante cómo van a operar estos ataques, sobre todo creo yo que los que hubo en Siria y los que hubo en Irak. Para finalizar, Andrés Felipe, la preocupación ayer era la siguiente, porque también la Organización de Energía Atómica se quejó sobre que Irán no ha sido completamente transparente. Irán dice que tiene algunas armas y tal, pero ha vuelto a advertir. Hay que tener cuidado con Irán porque Irán no ha sido transparente y tiene más uranio enriquecido y más armas que quizás pueden ser una amenaza para el mundo. Es correcto. Irán cuenta con un programa que no ha sido vigilado de forma permanente. Irán tiene uranio enriquecido, lo hemos visto en los últimos años, que se ha reportado uranio enriquecido al 30, al 60%. Sin embargo, creo que uno de los puntos claves sí siempre ha sido de Estados Unidos mirar cómo solucionar el tema de la vigilancia del programa nuclear iraní. No creo que represente un riesgo en este momento puntual de la situación, sobre todo porque Pakistán también es una potencia nuclear. Entonces creo que ahí se logra hacer una similitud en cuanto a balance de poder, en cuanto al poder nuclear que tienen ambos estados, pero sí creo que hay que seguir de lleno la situación en Irán, que no se ha logrado solucionar. El año pasado tuvieron discusiones Estados Unidos e Irán en Suiza, sin embargo no han logrado llegar a un acuerdo. Parcialmente la Organización de Energía Atómica ha logrado hacer algunas investigaciones porque el Estado iraní lo ha permitido, sin embargo han sido muy limitadas y muy incipientes. Y yo creo que sí hay que seguir de lleno lo que pasa, sobre todo con el programa de nuclear iraní, y ver cómo se desarrolla. No creo que con Pakistán se logre un escalamiento del conflicto mayor, sin embargo sí hay que tenerlo presente, sobre todo en todos los proxies que hemos visto en Medio Oriente durante los últimos meses. Pues más que atentos a esta situación que se suma a toda la crisis que ya hay en el Medio Oriente. Andrés Felipe Pinzón, analista internacional y experto en relaciones internacionales, gracias por estos minutos y sus análisis aquí en la mañana de NTN 24. Diana, Carla, muchísimas gracias a ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.